zapatos rotos. 10 canciones de rock de los 70s que marcaron tu infancia. Hubo una melodía que sonó por primera vez en tu viejo tocadiscos y que desde entonces nunca más se fue de tu memoria. Una canción que no solo te hablaba al oído, sino también al alma. Y que con solo unos acordes te devolvía la risa de tu padre, el primer beso, o esa lágrima que escondiste cuando nadie miraba. Hoy vamos a recordar 10 canciones de rock que no fueron simples éxitos de los 70s. Fueron pequeñas revoluciones en tu vida. Algunas nacieron de un error, otras de un grito de libertad, y muchas se volvieron inmortales sin quererlo. Si alguna vez fuiste joven con los auriculares puestos, este video no solo te va a hacer viajar en el tiempo, te va a devolver un pedacito de esa leyenda que todavía vive en vos. Número 1. Zapato roto de los náufragos, 1970. Tal vez no lo sabías en ese entonces, pero había algo profundamente triste en esa melodía. Un muchacho que deambulaba por las calles con un zapato roto no era solo una imagen, era el reflejo de una juventud golpeada por la realidad. En 1970, muchos de nosotros no teníamos lujos, pero sí teníamos música. Y esa canción, con su aire melancólico y su letra sencilla, nos hacía sentir acompañados, como si alguien más entendiera que crecer también dolía. ¿Lo recuerdas? Ese fue el momento en que entendimos que el rock también podía hablar del abandono y la ternura. Lo que la mayoría no sabe es que Zapato Roto fue censurada en varios colegios religiosos de la época. Consideraban que exponía una imagen derrotista de la juventud. Pero lejos de frenar su difusión, eso la volvió aún más popular. Los chicos de los barrios obreros la coreaban en la calle, y muchas maestras la tocaban con guitarra criolla en las clases de música, porque sabían que había verdad en esa historia. Lo curioso es que Zapato Roto fue grabada casi como un experimento por Los Náufragos, una banda que al principio no era tomada del todo en serio por la crítica, pero la canción se volvió un éxito rotundo en las radios argentinas, especialmente en barrios populares. Era una época donde muchos chicos usaban ropa heredada de sus hermanos, y tener un par de zapatos nuevos era casi un lujo. Por eso, la letra caló tan hondo. No hablaba de rebeldía, hablaba de sobrevivir, y sin quererlo, se convirtió en uno de los primeros himnos de la adolescencia urbana en América Latina. ¿Te acordás dónde estabas cuando la escuchaste por primera vez? Contámelo en los comentarios, porque esas memorias también forman parte de esta historia. Número 2. Feliz Navidad de José Feliciano, 1970. Cada diciembre, sin falta, esa guitarra inconfundible volvía a sonar, y aunque la letra era simple, algo en la voz de Feliciano nos llegaba hondo. Muchos de nosotros escuchamos Feliz Navidad por primera vez siendo niños, cuando la mesa estaba llena, los abuelos aún estaban vivos, y la Nochebuena olía a pino y a comida casera. Años después, con algunas sillas vacías y los hijos ya grandes, esa canción todavía arranca una lágrima silenciosa, porque no es solo una canción, es una fotografía sonora de aquellos diciembres que ya no vuelven. Décadas más tarde, cuando José Feliciano fue homenajeado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, esta canción fue interpretada por una orquesta sinfónica, y él lloró, no por el reconocimiento, sino porque recordó haberla escrito pensando en su madre, que vivía en Puerto Rico y pasaba las fiestas sola. Feliz Navidad no es solo un villancico. Es una de las pocas canciones navideñas que no menciona a Santa Claus, ni regalos, ni nieve. Y sin embargo, logró ser universal. José Feliciano la escribió en solo unos minutos, sin imaginar que sería la canción navideña latina más escuchada de todos los tiempos. Se grabó en Los Ángeles, y aunque era una producción sencilla, su calidez lo dijo todo. Feliciano, además, fue uno de los primeros artistas latinos en aparecer en programas de televisión estadounidenses como The Tonight Show. La canción fue incluida por la NASA en una lista de temas que sonaron en el espacio, durante una de las misiones del Apolo. Sí, incluso en la soledad del cosmos. Feliz Navidad fue consuelo. Número 3. No de Mari Trini, 1971. En una época donde las mujeres aún luchaban por hacerse oír, Mari Trini alzó la voz con una palabra cortante: no. Fue valiente, fue directa, y sin levantar el tono, logró que miles se detuvieran a escucharla. La escuchábamos en la radio del auto mientras papá manejaba, o en la cocina mientras mamá lavaba los platos. Y aunque quizás no entendíamos todo, intuíamos que esa canción hablaba de límites, de decisiones y de no conformarse con menos. Ese fue el momento en que empezamos a ver que la música también podía abrir los ojos. Muchos adolescentes de la época, tanto mujeres como hombres, la tomaron como símbolo de autonomía emocional. Incluso psicólogos y terapeutas comenzaron a usarla en sesiones como ejemplo de reafirmación personal. En España, su letra fue reproducida en carteles estudiantiles durante las protestas universitarias del 75. Sin haberlo planeado,
Mary Trini se convirtió en una referencia silenciosa de una juventud que ya no quería callar. Mary Trini fue invitada en 1972 a cantar esta canción en la televisión italiana. Al finalizar, el conductor en tono burlón le preguntó: ¿A quién se la dice usted, señorita? Y ella respondió: a todos los que no me escucharon cuando tenía 12 años. Fue una de las primeras artistas españolas en declarar abiertamente que no quería casarse ni tener hijos, algo que en su época escandalizó a los medios. Pero esa autenticidad fue la que la convirtió en referente. Mary Trini era una artista atípica para su época. Regresó a España con una sensibilidad profundamente marcada por las corrientes feministas europeas. Su disco Amores, que incluía esta canción, vendió más de 1 millón de copias. Algo impensado en ese momento para una mujer sola con guitarra. No era solo una negativa. Era un mensaje de emancipación emocional en pleno franquismo. Y aunque muchas radios la pasaban con cierto recelo, las mujeres de esa generación la adoptaron como un himno silencioso. Si estas canciones te hacen viajar en el tiempo, hay muchas más esperando en este canal. Suscríbete y seguir recorriendo la música que marcó tu vida. Número 4. Imágenes de John Lennon. 1971. ¿Dónde estabas cuando escuchaste por primera vez esa melodía suave? ¿Como si flotara? John Lennon, sin gritar, nos propuso algo radical. Imaginar un mundo distinto. No había coros explosivos, ni guitarras distorsionadas. Solo una melodía sencilla y una idea poderosa. Muchos la cantan sin pensar, pero otros. Nos quedamos en silencio, mirando al cielo y soñando que, tal vez, podía ser cierto. Ese fue el momento en que el rock se volvió espiritual. Lo increíble es que Imagine fue compuesta en apenas un par de horas, pero tardó semanas en conseguir una aceptación total dentro del propio entorno de Lennon. Algunos de sus amigos músicos la consideraban demasiado ingenua. Sin embargo, cuando Ray Charles hizo una versión propia en 1972, la crítica comenzó a verla con otros ojos. Ese mismo año, la ONU la adoptó en un evento como himno no oficial por la paz. En Japón, se convirtió en parte de la ceremonia de conmemoración de Hiroshima, y desde entonces se ha tocado en ese acto todos los años. En 1975, la canción fue prohibida en Sudáfrica por su línea Sin religión también, considerada subversiva por el régimen del apartheid, pero los jóvenes la cantaban igual, en inglés, a escondidas. Lennon nunca tocó Imagine en vivo con The Beatles, ni con ningún grupo. Solo con un piano, él solo. Tal vez porque sabía que no era una canción de banda, sino de conciencia. Imagine fue grabada en la casa de Lennon, en Tittenhurst Park, con Yoko Ono a su lado. La inspiración vino de un poema de ella que decía: imagina 1000 soles en el cielo al mismo tiempo. A pesar de su tono suave, la canción fue prohibida en algunas radios religiosas por su mensaje laico. Sin embargo, fue la canción más reproducida en el funeral de Lennon en 1980, y desde entonces ha sido usada en marchas por la paz, en vigilias, en escuelas, en estadios. Es sin duda una de las canciones más influyentes de todos los tiempos. 5. Yo en mi casa y ella en el bar de los náufragos, 1973. Hay canciones que cuentan una historia, y hay otras, como esta, que te dejan una escena entera en la cabeza. La imagen era clara: un hombre solo, en su casa, y ella, en el bar. Y aunque uno era joven, ya entendía lo que era la distancia emocional, la soledad compartida. Los náufragos lograron algo único: hablar de lo cotidiano, del desamor en los detalles, sin dramatismo, pero con una verdad que dolía. Ese fue el momento en que muchos empezamos a entender que las relaciones no se rompen de golpe, sino de a poco, como un disco que se raya sin que uno se dé cuenta. Esta canción fue usada en una obra de teatro independiente en Buenos Aires en 1979, en plena dictadura, como símbolo de alienación y rutina. Y es que, sin pretenderlo, retrataba la soledad no solo de pareja, sino del hombre atrapado en un sistema que lo desconectaba de todo. Los náufragos no sabían que estaban escribiendo algo tan potente. Lo grabaron en menos de 1 hora, y la letra fue escrita en una servilleta, en un café del barrio de Almagro. Décadas más tarde, sociólogos la analizaron como ejemplo de la frustración emocional masculina en la cultura de los 70. Es decir, un tema que parecía ligero, era en realidad un retrato emocional colectivo. Esta canción nació en una época en la que aún se hablaba bajito de las crisis matrimoniales. Pero los náufragos se animaron a ponerle melodía al desencuentro cotidiano. Aunque parecía una letra sencilla, tocaba una fibra incómoda, la rutina, la falta de conexión, ese momento donde el silencio entre dos personas pesa más que cualquier discusión. Esta canción fue un fenómeno extraño, parecía casi absurda, incluso cómica, pero detrás de su letra simple había una historia profunda de desencuentro. Fue uno de los primeros éxitos en los que el rock latino abordaba con ironía la rutina sentimental. Y aunque muchos se reían al escucharla, otros se vieron reflejados en esa escena: la mujer que ya no espera en casa,
el hombre que se queda solo con sus preguntas. Además, fue uno de los temas más solicitados en las radios AM durante el invierno de 1973. ¿Cuál de todas estas canciones te tocó más? No hace falta explicar por qué. A veces, basta con un nombre para que vuelvan los recuerdos. Número 6. Hotel California de Eagles, 1976. Un solo de guitarra, y ya sabías que estabas entrando en otra dimensión. No entendíamos del todo la letra, pero sentíamos que hablaba de algo más grande, de un lugar del que no se puede salir tan fácil. Esa canción llegó en un momento en que el rock empezaba a sofisticarse, pero aún mantenía el alma. Y mientras algunos hablaban de libertad, los Eagles nos cantaban sobre el precio que se paga por desear demasiado. Ese fue el momento en que aprendimos que no todo lo brillante es oro. En los primeros recitales donde la tocaron en vivo, la canción cerraba el show, y el público quedaba paralizado, sin saber si aplaudir o quedarse en silencio. Tenía algo cinematográfico, como una historia de fantasmas dentro de una mansión con espejos rotos. El famoso "You can check out anytime you like, but you can never leave" fue votado como uno de los versos más inquietantes del rock. Incluso, durante años, se tejieron teorías extrañas, que era una crítica al satanismo, o una metáfora sobre clínicas de rehabilitación de lujo en California. Don Henley dijo una vez que Hotel California no era un lugar, sino un estado mental, un símbolo de la cultura americana que prometía libertad, pero escondía adicciones, superficialidad y soledad detrás del lujo. La canción fue grabada en los estudios Criteria de Miami, y su famoso solo de guitarra fue obra de Don Felder y Joe Walsh, quienes lo ensayaron durante semanas para lograr esa transición hipnótica. Hotel California fue escrita en medio de la fama absoluta de la banda, cuando ya eran millonarios pero empezaban a sentir el vacío de esa vida. Según Don Henley, la letra era una metáfora de la industria musical, una especie de cárcel dorada donde uno entra, pero no siempre puede salir. Ganó el Grammy a la mejor grabación del año en 1978, y el solo de guitarra fue votado años después como uno de los mejores de la historia por la revista Guitar World. Lo curioso es que nadie sabe con certeza qué significa del todo, y tal vez por eso nunca dejó de fascinarnos. Número 7. Muchacha, ojos de papel, de Almendra, 1969. Sí, ya sé, estamos hablando de canciones de los 70, pero seamos sinceros, esta joya, aunque salió en el 69, se cantó, se susurró y se recordó durante toda la década del 70 como si fuera una plegaria. ¿Lo recuerdas? Esa guitarra suave, la voz temblorosa de un Luis Alberto Spinetta muy joven, y esos versos que parecían escritos con tinta del alma. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. No era una canción más. Era una puerta. Una que se abría de golpe hacia un nuevo modo de amar, más íntimo, más frágil, menos masculino, si se quiere. Y eso, para la época, era todo un atrevimiento. Muchos creían que era solo una canción para chicas, para adolescentes enamoradas. Pero no, la escuchábamos también nosotros, los varones, aunque a escondidas, porque había algo ahí que nos tocaba por dentro, como un suspiro que uno no sabe de dónde sale. Ese fue el momento en que el rock argentino se desvió de las influencias extranjeras y empezó a mirarse a sí mismo. Empezó a decir cosas que no venían de afuera, venían del barrio, de las pensiones, de los parques. 20 años. Y una sensibilidad que nos descolocaba. No hablaba de autos, ni de chicas en bikini, ni de fiestas. Hablaba de quedarse hasta el alba. ¿Quién decía eso en aquellos tiempos? ¿Quién se animaba a hablar de amor sin parecer cursi? Almendra lo hizo. Y no solo lo hizo, lo convirtió en un himno. Lo que pocos recuerdan es que cuando se estrenó esta canción, muchos padres se incomodaron, no por la letra, sino por el tono. Era demasiado íntimo, casi confesional, como si alguien se metiera en el dormitorio a susurrarte al oído. Decían que no tenía ritmo, que era para deprimirse, pero nosotros sabíamos que ahí pasaba algo que no se podía explicar, pero se sentía. Esa guitarra acústica, ese susurro, esa imagen de los ojos de papel. ¿Qué significaba? No importa. Lo importante es cómo te hace sentir. Seguro la escuchaste en alguna noche con amigos, o tal vez en un colectivo, mirando por la ventanilla. Y en ese momento, algo dentro tuyo se quedaba quieto. Porque Muchacha no era para cantar a los gritos, era para cerrar los ojos y recordar. Con el tiempo, esa canción se volvió un símbolo. No solo del rock nacional, sino de toda una generación que empezaba a pensar el amor de otro modo. Spinetta, sin levantar la voz, cambió las reglas. Y aunque luego haría cosas más complejas, más experimentales, esta fue la canción que lo hizo inmortal. Ese fue el momento en que entendimos que el rock también podía ser poesía, que no todo eran guitarras distorsionadas ni baterías furiosas, y que de vez en cuando, solo basta con una voz sincera y una guitarra para que todo cambie.
Número 8. ¿Por qué te vas? De José Luis Perales, 1974. Esta canción tiene algo mágico, parece escrita desde la despedida misma. Era un susurro cargado de melancolía, como cuando uno ve alejarse a alguien en una estación y sabe que no va a volver. Se volvió famosa en toda Hispanoamérica, pero nosotros la sentimos muy nuestra. La escuchábamos en la radio mientras la abuela preparaba la merienda, o salía de algún tocadiscos viejo en esas tardes donde el tiempo parecía ir más lento. Seguro lo viviste. Ese fue el momento en que una canción te enseñó que el amor, a veces, se va sin explicación. En muchos países latinoamericanos, esta canción se transformó en un clásico de despedida y llegó a sonar incluso en velorios, como una forma suave de decir adiós. Lo curioso es que Janet, quien la interpretó, no entendía del todo su alcance emocional hasta que visitó Argentina y vio a un público adulto coreándola entre lágrimas. En España, su melodía fue usada en varios cortos de estudiantes de cine, siempre en escenas de trenes o despedidas en estaciones. Era como si la propia música ya contuviera el movimiento de alguien alejándose. Aunque la letra fue escrita por Perales, la voz que la inmortalizó fue la de Janet y se volvió masiva gracias a la película Cría Cuervos, de Carlos Saura, que ganó en Cannes en 1976. El contraste entre la dulzura de la voz y la tristeza de la melodía la convirtieron en un clásico instantáneo. Lo que pocos saben es que Perales casi no la grabó, porque pensó que era demasiado íntima para el público general, pero esa sinceridad fue lo que hizo que miles se sintieran tocados por ella. Número 9. Sábado en la noche de Morris, 1970. Ese rock sucio, callejero, que hablaba de esquinas, de amigos, de bronca contenida. Sábado en la noche fue una explosión. En medio de una Buenos Aires que hervía por dentro, Morris decía lo que muchos pensaban pero nadie gritaba. Era rebelde, sí, pero también era una crónica de lo que se vivía. La falta de futuro, las esperanzas puestas en una guitarra y una remera rota. Muchos la escuchan como un himno, otros como una advertencia, pero nadie quedó indiferente. Durante el retorno democrático de 1983, Sábado en la noche, volvió a ser cantada como grito de liberación. Era más que un tema, era una memoria en movimiento. Y hasta hoy, cada vez que la escuchamos, parece que nos vuelve a gritar algo que seguimos sin resolver. Morris fue uno de los fundadores del rock argentino, y esta canción formó parte del disco 30 Minutos de Vida, grabado en medio del clima social más tenso de principios de los 70. Morris no quería agradar, no quería sonar lindo. Quería que se sintiera la crudeza de la calle, de los pibes que no tenían laburo, ni norte, pero sí una Fender colgada del hombro y una historia para contar. El sábado en la noche no era fiesta, era desahogo. Fue una de las primeras veces que un músico cantó sobre violencia barrial, corrupción y angustia cotidiana sin disfrazarlo. Por eso, hasta hoy, sigue sonando tan actual. ¿Qué canción te faltó en esta lista? ¿La que escuchabas a escondidas, la que sonaba en casa los domingos, la que todavía te emociona? Déjala en los comentarios. Y quizás aparezca en el próximo video. Número 10. Smoke on the Water de Deep Purple, 1972. Ese riff lo aprendieron miles con su primera guitarra. Era como un himno no oficial para toda una generación que empezaba a rebelarse. Pero la historia detrás es real. Un incendio en un casino suizo. Una banda que lo vio todo desde un hotel. Esa canción nació del caos, del humo sobre el agua, y se convirtió en leyenda. Ese fue el momento en que entendimos que las mejores canciones a veces nacen del desastre. El incendio ocurrió el 4 de diciembre de 1971, durante un concierto de Frank Zappa en Montreux, Suiza. Una bengala lanzada por un fanático provocó que el techo del casino ardiera por completo. Deep Purple, que estaba alojado justo enfrente, vio todo desde la ventana. Al día siguiente, empezaron a escribir Smoke on the Water. Lo que parecía una anécdota de gira, se volvió una de las canciones más icónicas del rock. Su riff fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la revista Rolling Stone. Y al final, uno se da cuenta de que esas canciones no solo fueron parte de una época, fueron parte de nosotros. Cada nota, cada estribillo, se mezcló con momentos que ya no volverán, pero que siguen vivos. Cada vez que suena la radio, o cuando el silencio de una tarde nos sorprende tarareando sin querer. Porque no era solo música, era la banda sonora de una infancia que, aunque se fue, nunca dejó de sonar. Y si este viaje te hizo revivir algo de todo eso, hay una historia que te va a tocar todavía más profundo. Los 15 álbumes que arruinaron el rock. Esa historia te la cuento acá.